Bendiciones a todos, les habla el apóstol Carlos Soto y me toca a mí iniciar el estudio acerca de las Parashot o, como hemos denominado, estudio bíblico T54. Esto basado en la división que hizo Esdras de la escritura, estableciendo una porción para ser leída cada semana, es decir, dividió la escritura en 54 porciones para ser leída una cada semana, de tal manera que durante todo un año se pueda leer la escritura y abarcar una gran parte de ella. Esto, repito, lo estableció Esdras y a través de la tradición del pueblo de Israel, esto ha sido un eje, una base, un fundamento clave para todo maestro, para todo discípulo y toda persona en general. Y de hecho, pues el énfasis es que estos estudios se conviertan en lo que podríamos llamar un estudio familiar, es decir, que en el seno de la familia esto se practique semana a semana, día a día, se lean todas las porciones. Y nosotros hemos querido aportar a esto y entonces a subir cada semana una porción o la porción correspondiente para que usted la pueda seguir. Ahora, usted va a tener que estudiar en casa, usted va a tener que durante la semana leerlo en casa, hacer sus propios estudios, y nosotros pues vamos a hacer un comentario de eso. No va a ser muy extenso a lo mejor, pero la idea es poder contribuirle, porque muchos nos han escrito diciendo ¿dónde me inscribo? ¿Dónde me inscribo? No, va a ser como lo está viendo ahorita, va a ser por videos, pero la tarea usted la hace en casa, las porciones usted las hace en casa. ¿Ok? La porción en esta ocasión, la primera porción se llama Bereshit y va desde el capítulo 1, verso 1 del libro de Génesis hasta el capítulo 6 y el verso 8 del libro de Génesis. Entonces yo voy a abarcar la primera parte de este estudio, y la intención es poder contribuir, poder aportar para que su vida espiritual sea enriquecida, además de fomentar la muy buena costumbre de leer y estudiar la escritura. Porque permítame hacer un comentario ahora. En este tiempo, lamentablemente, hay mucho creyente que no lee la Biblia y ni siquiera la estudia. Muchos prefieren sentarse a oír sermones en internet o ir a un servicio y simplemente oír un mensaje y no trabajar con el libro, al cual yo denomino el manual de instrucción de un padre para sus hijos. La Biblia, desde mi perspectiva, es un manual de instrucción. Entonces, esta herramienta de T54, la que en hebreo se le llama Parashá, que significa repaso, y Parashot en plural, repito que son 54 porciones, se convierten en una herramienta importante que estimula, que ayuda a la lectura, al estudio de la palabra. Entonces, usted la lee en casa y nosotros le ayudamos a hacer un repaso de ella. Bien, el libro de Génesis, por ser el primer libro de la Escritura, es un libro obviamente interesante y apasionante, y en los primeros versículos lo que el Señor hace es narrarnos el proceso de la creación. Tenemos entonces 6 días donde Dios crea, y un séptimo día donde el Señor cesa de crear y contempla todo lo creado. Y inicia el libro inicia de la siguiente manera. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice: en el principio creó Dios los cielos
y la tierra. Y el verso 2 nos habla de algo totalmente contrario a lo que sucedió en el verso 1, porque Dios creó de acuerdo a un orden, conforme a un diseño, definiendo una forma. Es decir, Dios crea en un orden, en el origen Dios crea bajo un orden que Él estableció, un diseño, y 3, Él da una forma, es decir, todas las cosas interaccionan en un equilibrio perfecto. Dios, el creador, Dios el perfecto, como el apóstol Pablo lo menciona, el arquitecto de todo lo creado, lo creó todo de una forma perfecta. Pero cuando vamos al verso 2, dice, y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas la cubrían, o las tinieblas la envolvían. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo o sobre las aguas. Otra versión dice, y el Espíritu de Dios incubaba. Es importante que nosotros entendamos algo. Cuando Dios crea algo, cuando Dios crea, y la palabra que se usa aquí en el original de la escritura, el idioma hebreo, es bara, es crear algo de la nada. Es decir, el primer sentido, la primera idea que nos da la palabra bara es crear de la nada, sin que hubiese una materia prima. Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. De manera que lo que se ve fue creado, fue formado de lo que no se veía. Entonces, ¿cómo crea Dios todo? Según lo que la Biblia nos dice, lo crea a través de la palabra, a través del poder de la palabra. Pero lo crea de la nada. Entonces, esto inmediatamente nos cuestiona o nos lleva a cuestionar lo que en el verso 2 dice. Y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas la cubrían. ¿Por qué? ¿Por qué cuestionarlo? Porque Dios no creó en desorden, Dios no creó vacío, Dios no creó tinieblas. O sea, lo que Dios creó, lo creó bajo un orden, no en desorden. Dios no lo creó bajo un vacío, y ya vamos a explicar estas palabras que son importantísimas. Y mucho menos tiniebla, mucho menos bajo tiniebla. Entonces, algunos creemos, y no algunos, muchos creemos, que entre el verso 1 y el verso 2 se da la rebelión de Luzbel, de la cual nos habla Ezequiel 28, y nos habla también Isaías 14. La rebelión de Luzbel, que provocó en esa rebelión que lo que fue establecido bajo un orden, de acuerdo a un diseño y con una forma, fuera alterado. Consecuencia de eso, entonces viene el vacío, viene el desorden, viene el vacío, y se establece entonces las tinieblas. Algunos dicen que Dios lo creó todo del desorden. Es decir, en medio del desorden Él empezó a crear, pero Él tuvo que haber creado el desorden en mi razonamiento. Tuvo que haber creado todo en un desorden, y Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Entonces, entre el verso 1 y el verso 2, cronológicamente hablando, se ubica la rebelión de Luzbel, desatando entonces una batalla. Permítame entonces mencionarle algunos aspectos de esta batalla. La Escritura, a través de toda ella, se nos enseña y se nos habla de este conflicto. El apóstol Pablo, de una manera muy extraordinaria y con una revelación muy profunda, él habla de esto en Efesios 6 y dice que nuestra lucha, a partir del verso 10, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, que nuestra lucha es contra, y empieza a describir
toda la jerarquía demoníaca, príncipes, gobernadores, potestades y huestes espirituales de maldad. Y a eso debemos unirle hombres y mujeres que operan bajo designio demoníaco, que operan bajo dirección demoníaca, que están en un acuerdo, algunos tácito, otros abierto y claro y deliberado. Esto entonces nos plantea que hay una batalla, la cual podemos ver desde un principio. ¿Por qué? Bueno, porque Satanás se rebela contra Dios. Satanás se rebela contra lo que Dios estableció. Y la Escritura lo dice, y permítame leerle lo que la Biblia habla acerca de esto. Dice el verso 12 del capítulo 14 del libro de Efesios. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que decías a las naciones, tú que debilitabas, a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Bien, el relato bíblico aquí es extraordinario. Es extraordinario en detalles, y pues aunque no voy a ahondar en todos ellos, ni tampoco los conozco todos, pero permítame por algunos segundos, por algunos minutos, plantear algo. Satanás, Luzbel en aquel momento, codicia con la idea de levantarse y establecer un gobierno aparte del gobierno de Dios. Él maquina en su corazón, él tiene libre albedrío, libre voluntad, y él decide. Él tiene la capacidad de decidir y decide ir en contra de lo que Dios estableció. Y dice: subiré a lo alto. ¿Cuál es la intención de él de subir a lo alto? ¿Y por qué dice subiré a lo alto? Bueno, si dice subiré a lo alto es porque estaba en lo bajo. Ezequiel nos enseña que en el globo terráqueo era un altar de adoración al Dios eterno, y Satanás, Luzbel en aquel momento, era el que ejercía un ministerio entre la dimensión de lo eterno y el globo terráqueo. Dios lo pone como administrador de toda esa creación, esa parte de la creación, lo pone como administrador. Permítame darle un principio. Cuando alguien pasa mucho tiempo en la administración de algo, corre el riesgo de creer que es suyo aquello que solo administra. Eso le pasó a Luzbel. Y eso podría pasarle a un pastor, a un apóstol, podría pasarle a alguien a quien solo se le delega una función administrativa, llegar a creerse el dueño. Seguramente por eso el apóstol Pedro exhorta a los pastores a no enseñorearse de las ovejas, a no creer que las ovejas son suyas. Bueno, volvamos a Luzbel. Luzbel asume como suyo aquello y determina establecer un gobierno aparte. Empieza una contratación, es decir, una especie de campaña política entre aquel tercio de ángeles que estaban bajo su autoridad. Entonces, al convencer a ese tercio de los ángeles, él tiene el respaldo y la fuerza, no para rebelarse contra Dios, porque ya se había rebelado, sino para establecer su estrategia de subir, es decir, establecer un rango de autoridad. La intención de Luzbel ya no es administrar, sino gobernar, crear su propio espacio, crear su propia dimensión, donde él sea Señor, donde él pueda ser, llamémoslo así, un rey, aunque nunca lo fue, nunca lo ha sido y nunca lo será. La Biblia solo menciona de Luzbel que es príncipe,
Por lo tanto, en mi opinión es equivocado decir que Satanás tiene un reino. Él no tiene un reino. Él es imperialista. Él gobierna bajo el imperio de la muerte. Ok, entonces dice: subiré a lo alto y sobre las estrellas del cielo. Sobre las estrellas del cielo. Dice: pondré mi trono, estableceré mi silla de gobierno. ¿Cuál es la idea? Subiré a lo alto, dijo él. ¿Para qué? Para controlar. ¿Para controlar qué? ¿Para controlar qué? La palabra que se usa ahí, en el hebreo, es Moed. Dice: subiré y ejercer gobierno sobre Moed. ¿Qué es Moed? Es una palabra para tiempo. Tiempo. Y Moedim tiene que ver con tiempos. En un principio, entonces, la idea de Satanás es ejercer gobierno ¿sobre qué? Sobre el tiempo. Él anticipa, él quiere anticipar y moverse y determinar sus propios tiempos en la región que él aspira a gobernar. Esto él lo logra. La rebelión de él entonces provoca que Dios ejerza un juicio sobre él, lo arroje a las partes bajas de la tierra, y al arrojarlo a las partes bajas de la tierra, dice la Escritura que lo arrojó al Tejón, que es el océano primitivo. Es decir, el Señor lo envió a las aguas, lo llevó a las aguas como si fuese una prisión. Y como producto de su rebelión, lo creado había entrado en caos, había entrado en desorden, había entrado en vacío. Y las tinieblas lo cubrían. Entonces, imagínense el globo terráqueo anegado por agua, porque más adelante en el proceso de la creación el Señor separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y Él habla la palabra para que surja lo seco, es decir, la tierra seca. Lo cual nos da a entender que la tierra estaba anegada por agua, completamente. Y Luzbel y el tercio de sus demonios ahora estaban en una dimensión acuífera, cual si fuese una cárcel, cual si fuese una dimensión donde él está limitado para actuar. Tenemos que entender entonces que eso es el inicio del juicio sobre Satanás en su primera parte, porque luego viene otra parte cuando Yeshua le vence en el madero, otra parte donde él es arrojado al lago de fuego, y la otra al final del milenio, donde Satanás es enjuiciado y echado al lago de fuego. Entonces, lo que tenemos acá es un escenario jurídico. El Señor lo arroja a las partes bajas de la tierra y lo limita a una dimensión acuífera, que su seno está en lo profundo de la tierra, donde la Escritura llama el abismo. Ahora, no se olvide que el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas. Entonces, Él dijo: subiré. ¿Para qué? Para establecer un reino, para establecer gobierno y gobernar sobre los Moedim, es decir, sobre los tiempos que Dios ha establecido. Y cuando nosotros revisamos Génesis, el libro de Génesis, ahí en el mismo proceso de la creación, dice que el Señor separó, hizo una separación de las aguas de arriba y de las aguas de abajo, y creó la expansión, y en la expansión puso las lumbreras. Las lumbreras las estableció para marcar los Moedim, para marcar días, horas, años, pero inicia diciendo los Moedim. ¿Qué son los Moedim? Son los tiempos señalados por Dios. La palabra Moed significa tiempo señalado, tiempo apartado, tiempo de convocatoria. Moedim no es solo
no es solo un tiempo como tal, como lo entendemos nosotros, sino es un tiempo de convocatoria. En la Escritura hay muchos de esos tiempos, momentos específicos donde Dios convocó a su pueblo, donde Dios llevó a un hombre, llevó a una mujer, y Él hizo algo extraordinario, porque cuando Dios convoca, Él hace algo extraordinario. Los Moedim entonces tienen que ver con las festividades bíblicas, que no son judías, son bíblicas, son de Dios, son las festividades de Dios. Tiene que ver con las festividades, las 7 festividades, tiene que ver con el Shabbat, tiene que ver con Rosh Hodesh o la luna nueva, etc. O sea, y como esas, otro tipo de convocatorias que Él hace a sus hijos y sigue haciendo hoy, porque todo esto tiene vigencia. Entonces, cuando Él crea la expansión, marca los Moedim, y la intención de Satanás es subir a lo alto, y entonces ahora Él tener control de los tiempos. Y de esta manera, entonces, interferir los Moed, es decir, las convocatorias que Dios haría con su pueblo, dentro de este plan de redención, dentro de este escenario jurídico, profético y apostólico. Él iba a querer interferir en esos tiempos para que aquellos, primero del pueblo de Dios y luego los que naciéramos de la obra de Yeshua en el madero, no nos alineásemos con sus tiempos. Ese es un aspecto importante a tomar en cuenta de la estrategia del enemigo, afectar los tiempos. Entonces, permítame volver al relato bíblico y luego le voy a empatar con esto que le estoy diciendo, porque creo que es sumamente importante, una lección que podemos aprender de esta porción de la Escritura. Entonces, Satanás, al ser arrojado a las partes bajas de la tierra, ejerce obviamente su gobierno sobre todo aquello. Estas 3 palabras, desorden, vacío y tinieblas, nos dan una pauta clave para entender. Estas 3 palabras, no solo hablan de la consecuencia de la rebelión de los Bel, sino nos hablan de la constante en la que el enemigo opera. A ver, desorden es la palabra tohu en hebreo, que significa alterar lo establecido, alterar el orden de algo, distorsionar el trazo de Dios, corromper el diseño, el destino de algo. Entonces, la estrategia del enemigo es generar el tohu, generar el desorden. En otras palabras, eso es pervertir, en el sentido de sacar del camino. Entonces, mire lo que el proverbista nos dice en Proverbios 28, que sin visión profética el pueblo se pervierte o se desvía, es decir, se sale del trazo. Cuando Dios habla la palabra, define un trazo, y dentro del trazo se construirá un diseño para desarrollar un propósito y un destino. ¿Qué es lo que hace el enemigo con el desorden? Sacarte de ese trazo, sacarte de ese destino, para poder pervertir el propósito. Lo segundo, entonces, es babohu, que se traduce como vacío. ¿Qué es vacío? Vacío es la ausencia de diseño, pero también es la ausencia de códigos de gobierno, es decir, esa ausencia de Torah, esa ausencia de la palabra revelada. Cuánticamente vacío es la ausencia de luz, y luz tiene que ver con la palabra, luz tiene que ver con energía, tiene que ver con poder. Entonces tenemos que el enemigo, al desordenar, al pervertir, al sacar del trazo, al sacar del camino, inhabilita en cuanto al poder, el poder de la palabra, porque es la palabra la que construye, es a través de la palabra que Dios crea, es a través de la palabra que Dios ejecuta, Dios habla para crear, y entonces anula el diseño. Entonces no hay diseño,
Vacío es anular total o parcialmente lo divino en algo o en alguien. Al crear el vacío entonces es llenado por las tinieblas. La palabra tiniebla en hebreo es hoshech. Y los rabinos dicen que tiniebla es como 1000 noches en una. Casi que se podría cortar con un cuchillo. Ponga atención a esto. Eso nos está hablando de dimensión. Entonces, la estrategia del enemigo es sacarte el camino, crear el vacío. ¿Para qué? Para establecer una dimensión. ¿La dimensión de qué? De tiniebla. Y tiniebla es igual a error. El error es un estilo de vida contrario a la verdad. La verdad es conocimiento cierto que orienta, que dirige. Y la verdad no es algo, es alguien, se llama Yeshua, se llama Jesucristo. Entonces, la estrategia del enemigo es llevar al error, es decir, llevar a un estilo de vida contrario a la verdad. Y para eso, el enemigo busca asentarse en lugares de gobierno para distorsionar los tiempos marcados, señalados por Dios. ¿Por qué? Porque cada Moed, como le expliqué hace un momento, cada Moed plantea una convocatoria de Dios. Y cada vez que Dios convoca, los cielos se abren y las circunstancias de tiempo, de lugar y de persona cambian, son afectadas. Dios afecta los tiempos del hombre cuando Él incursiona. Él afecta las circunstancias del lugar, las transforma y afecta a las personas. Desde la dimensión de lo eterno, que es donde Él se mueve, Él irrumpe en la dimensión natural, que es en la que nosotros estamos, activando lo sobrenatural que cambia, que transforma. Entonces, en el libro de Génesis, en el verso 2, lo que tenemos es la constante de operación del enemigo. Repito, no fue el resultado solamente de su rebelión, sino es la constante a través de la cual Él opera. Y podemos aplicarle esta regla de operación, podríamos aplicárselo a muchas porciones de la Escritura, a muchas historias que vemos en la Escritura plasmadas, como el enemigo sedujo para sacar del trazo a Sansón, lo llevó al vacío, y en el vacío creó un estilo de vida o creó una dinámica de vida contraria a la verdad, contrario a lo que Dios había establecido, contrario a lo que Dios. Más adelante o al final de la historia, Sansón corrige el camino. Le cuesta la vida, pero corrige y termina haciendo lo que Dios determinó hacer para su vida. Podemos ver el caso de Pedro. Cuando el Señor está en la fiesta de Pesaj, le dice que lo va a traicionar. Y antes que el gallo cante, le dijo el Señor, y Pedro jamás dice, nunca, eso no va a suceder. Cuando están en la cena, el Señor se lo dice. Y cuando el gallo canta, horas después, ya Pedro lo había negado 3 veces. Entonces vemos la estrategia del enemigo, porque no podemos obviar que el enemigo está ahí, de crear el desorden, es decir, alterar lo establecido. Y trabajó en la mente de Pedro. Cuando Pedro lo negó, se dio cuenta que había sido seducido por el enemigo, entró en el vacío y se generó el error que luego es corregido. Ahora permítame irme a algo más macro para ponerle un vivo ejemplo de esto. Cuando la iglesia nace en el primer siglo, la iglesia nace para entrar dentro de un diseño, caminar dentro de un diseño. Para hacer rápida la historia, siglo II se inicia toda una crisis, se da la diáspora, hay una persecución, se da la diáspora. Siglo III entra en acción un hombre llamado Constantino, y usted debe saber sobre esto, y tiene que saber sobre esto. Y es Constantino una herramienta, un arma del enemigo, usada para generar una estrategia. A partir de este momento, el diseño cambia.
de la iglesia. La iglesia como tal entra bajo la estructura de Roma y con Lutero Dios usa a este hombre para generar, para romper, para traer un rompimiento. Ahora, debo decirle que, como decimos en mi tierra, Costa Rica, Lutero no es santo de mi devoción, era antisemita, era antijudío y está comprobado por la historia que lo era. Pero no puedo negar que Dios lo usó. Hubo un rompimiento a partir de ese momento y la iglesia empieza a desprenderse de esa esencia romana. La revolución o la renovación carismática de los 60 trae muchos cambios a la iglesia y a partir de ahí hasta nuestros tiempos estamos en un proceso de cambio. ¿Por qué? Porque Dios nos está llevando al origen, es decir, volver a aquel orden que Él había establecido, retomar el diseño y generar la forma de lo que en principio Dios estableció. Muchos concordamos en que la iglesia perdió el diseño original. Entonces estamos en busca del diseño. Estamos llegando a ese punto donde el diseño va a restablecerse en nosotros, en nuestra dinámica. Pero hay un proceso. ¿Por qué? Estamos volviendo al trazo. Estamos volviendo a lo que Dios estableció. Estamos volviendo para clarificar cuál es el diseño, cuál es el propósito y cuál es el destino real que tenemos. Entonces, a través de la Escritura vemos operar el desorden, el vacío y la tiniebla. El enemigo lo genera. Si vamos a nuestras ciudades, nos vamos a dar cuenta que las estrategias del enemigo, seducción, engaño, mentira, placeres, etcétera, han llevado a un vacío a nuestras ciudades donde el enemigo ha podido asentarse en tiniebla, asentar la tiniebla y generar una influencia sobre la forma de pensar en la cultura. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Ahí mismo en el libro de Génesis, en el verso 2, viene la respuesta para nosotros. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre la puerta del abismo. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es volver a la creación, volver todo a su estado original, cumpliendo el plan de redención que el Señor estableció desde un principio. Es decir, todo esto obviamente no tomó a Dios por sorpresa y ya Dios había establecido un plan de redención para el hombre y para la creación. De hecho, se dice de Yeshua como el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, ya el Padre Eterno tenía apartado el Cordero para generar la redención. Es decir, desde el verso 2 empezamos a ver en acción el plan de redención de todo lo creado de parte de nuestro Dios. La corona de ese plan de redención sería Yeshua y luego nosotros, los hijos del reino, somos y seremos una herramienta, un arma extraordinaria en las manos de Dios para completar todo ese proceso del plan de redención. Hay una palabra fundamental aquí entonces. Para hablar de redención tenemos que hablar de restauración. ¿Qué es lo que inició ahí en el verso 2 del capítulo 1 de Génesis? El plan de redención y un proceso de restauración. En Hechos capítulo 3, del 19 al 21, el apóstol Pedro nos lo dice. Él dice: bautícense y arrepiéntanse a los que están ahí, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Para que Él envíe a Yeshua, el cual dice, o fue anunciado desde antes, y es necesario que el cielo retenga. ¿Hasta qué? Hasta la restauración de todas las cosas que fue dada por los profetas desde tiempo antiguo. Es decir, desde antes se profetizó de este plan de redención, de todo este proceso
de restauración fue anunciado por los profetas. Fue anunciado por los profetas. Y hasta que este plan no se complete, Yeshua estará retenido arriba, es decir, estará ahí esperando descender por su novia y luego poner los pies sobre el monte de los olivos. Quiere decir que usted y yo, desde el verso 2 del libro de Génesis, estamos en un proceso de restauración. Entonces, ¿qué es restaurar? En el idioma original de la Escritura, restaurar es girar. Es decir, si yo estaba alineado hacia el sur, es girar y alinearme hacia el norte. Pero ese girar implica un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad. Yo no puedo ver hacia el sur con la mentalidad, no puedo ver hacia el norte con la mentalidad del sur. Yo no puedo salir del desierto y entrar a la tierra prometida con mentalidad de desierto. El pueblo de Israel no cambió su forma de pensar y pereció en el desierto. Dios los bendijo, pero no alcanzaron propósito. El maná descendía sobre ellos, la columna, la nube. Todo eso está bien, es la bendición de Dios, es Dios cumpliendo su parte del pacto. Pero ellos no alcanzaron propósito. ¿Por qué? Porque no cambiaron su forma de pensar. No podían entrar a una tierra prometida donde las demandas iban a ser otras, donde la estrategia iba a ser otra, donde la dinámica iba a ser otra, con una mentalidad de desierto. La mentalidad de desierto tenía que morir en el desierto, pero Dios tuvo que levantar una nueva generación que no desarrolló una mentalidad de desierto, sino que se dejó formar por Él, por su palabra revelada, que se permeó de la revelación profética de conquistar una tierra, de estabilizarse y de continuar lo que Dios le había dicho a Abraham, ser una matriz, ser una base, un fundamento, una plataforma para que todas las naciones de la tierra fueran bendecidas. ¿Me explico bien? Entonces, el proceso de restauración cambiará la forma de pensar. Tiene que cambiar tu mentalidad de sur para desarrollarte una mentalidad de norte, es decir, una mentalidad religiosa. La mentalidad de tu cultura, de cultura de origen, de tu cultura ancestral, para desarrollar una mentalidad de reino, para desarrollar la mentalidad de la cultura del reino, la ideología del reino. Porque dicho sea de paso, la Biblia es un libro de ideología, la ideología de Dios está plasmada ahí. Entonces, el énfasis de Pablo tiene que ver con renovar la mente. En muchas ocasiones, en muchos pasajes, Pablo hace referencia a esto, de un cambio de mentalidad, de un cambio de pensamiento, de una renovación. ¿Por qué? Porque el desorden del enemigo, esa estrategia de desorden, empieza en la mente. El enemigo no desviará tu caminar, no va a desviar tu caminar si primero no desvía tu pensamiento. Porque si él logra desviar el pensamiento es porque logró llegar al corazón y el corazón se inclinó a lo que no debía hacer. Pablo nos habla en Romanos 8 de una lucha. Él dice, parafraseándolo, lo que quiero hacer no lo hago, mas lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. ¿Por qué? Porque él fue improntado, porque ya había una improntación en él que tenía que cambiar. Toda improntación tiene que cambiar. Para volver atrás tiene que haber una improntación, tiene que haber un cambio, tiene que haber una renovación. Entonces el Espíritu de Dios se sigue moviendo, el Espíritu de Dios sigue gestando todo ese proceso de restauración. Y sigue entonces moviéndose, incubando tu mente para cambiarla, para renovarla, para cambiar tu corazón, para cambiar la dinámica y la dinámica y la forma de pensar de la iglesia, para alinearla al trazo, para romper de una vez por todas con todo lazo, con esa cultura ancestral religiosa que fue insertada a través del siglo II, siglo III, siglo IV. Estamos entonces en un proceso extraordinario, donde Dios está alineándonos con Él, con su palabra y con sus tiempos. ¿Por qué?
Porque uno de los aspectos importantes acá es que el enemigo estableció su calendario, estableció su agenda, tomó el calendario, creó un calendario, y permítame decirlo de esta manera, y estableció festividades en su calendario. El calendario gregoriano está lleno de fiestas y todas son paganas, todas las que están en ese calendario son paganas. Y no es mi intención hablar de este tema, pero debo mencionárselo. ¿Por qué? Porque dentro del sistema religioso se inculcó un espíritu antijudío, antisemita. Y muchos rechazan las festividades porque dicen que son judías. Otros las rechazan porque dicen que ya no están vigentes, lo cual es equivocado. Yo le estoy hablando a usted de las parashá, del plan de estudio T50. Y muchos dicen eso es judío, eso es para los judíos. Pero vemos a Yeshua que él leía la parashá, estudiaba la parashá. Vemos a Pablo hacerlo y está en la Biblia, hay muchos ejemplos. Lo vemos celebrando las festividades bíblicas, las festividades de Dios que están vigentes. Todo moedín de Dios, toda festividad de Dios tuvo un cumplimiento en el Mesías. Tuvo un cumplimiento histórico en Israel, pero tiene una proyección profética. Ahí está. Hay una vigencia, es estatuto perpetuo. ¿Y qué es lo que hizo el enemigo? Distorsionar esto. No, entonces ya no es el Shabbat, es el domingo. ¿Pero quién estableció el domingo? Concilio de Nicea. Aproximadamente 315 al 320 por ahí. Fue cambiado el día. Fueron cambiadas las festividades. Entienda esto, por favor. No estamos judaizando. Esto no es judaizar, esto es volver al origen. Con esto con lo que estamos encontrando al volver al trazo. Lo profético nos está volviendo al trazo de Dios. Y en el trazo, dentro de su diseño original, nos vamos a encontrar con las festividades. Dios está hablándole a su pueblo de esto. Ahora, yo no le estoy hablando de judaísmo, eso es otra cosa. Yo le estoy hablando a usted de principios bíblicos, de principios de vida. Le estoy hablando de todo un proceso que Dios estableció. Entonces, cuando leemos el verso 2 de Génesis, por un lado tenemos que ver la estrategia del enemigo, que buscó distorsionar el diseño de Dios. Pero por otro lado, el Espíritu de Dios operando dentro de este plan hermoso de redención. Un proceso de restauración de todas las cosas. Porque hasta que todo sea restaurado, Él vendrá por segunda vez. Yeshua vendrá por segunda vez. Primero nos levantará y luego vendrá y todo ojo le verá. Pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y empezará el Olam Jabá o la era mesiánica en pleno, o el milenio, como otros le llaman también, el Atik Lavo. Entonces, este plan de restauración requiere de un cambio de mentalidad, requiere que nosotros hagamos un giro. Entonces, en esta apertura de T54, en esta primera entrega que mi esposa y yo queremos darles, le llamamos a la reflexión. Reflexione bien. Atrévase a cuestionar lo que ha creído en un buen espíritu. Analice, estudie, revise. Trate de alejar el fanatismo. Y sobre todo, si tiene algún rescoldo o algún residuo de un espíritu antijudío, antisemita, échelo fuera. Porque el carpintero llamado Yeshua era judío, Pablo era judío. Y lo que escribieron y lo que hicieron tiene que ver con ese contexto y con esa cultura. Y si usted no conoce esa cultura, si usted no conoce ese contexto, entonces nunca podrá interpretar la Biblia de forma corriente y de forma correcta, digo.
entonces usted está viviendo otro evangelio. Usted está viviendo otra cosa. Reflexionemos sobre esto. La estrategia del enemigo es sacar del trazo. La estrategia de Dios es que usted vuelva al trazo. El enemigo busca crear el vacío para insertar las tinieblas. Dios quebranta las tinieblas y llena con su luz el vacío. La revelación de Dios está operando en nosotros. En esa misma porción de la Escritura, el Señor dice que envió su luz. Y al enviar su luz separó luz de tiniebla y creó la expansión. Que la luz del eterno Dios, ahora sobre tu vida, cree expansión, divida, separe lo que viene de la religión, lo que viene cargado de tiniebla, lo que viene cargado de error, de aquello que es su luz, su verdad revelada. Porque puede haber tiniebla en un creyente, claro que sí. Esto no habla de estar endemoniado, simplemente de que haya un área o varias áreas de error en la forma de pensar, error en la forma de actuar, error en la dinámica, pero Dios está corrigiendo su luz, está viniendo sobre nosotros para darnos un mayor entendimiento y poder convertirnos en herramientas y instrumentos de Dios. ¿Para qué? Para librar una batalla. Una parte de la batalla importantísima que es la que viene, y es la batalla por los tiempos. Satanás dijo, subiré a lo alto, y allá arriba me sentaré para gobernar sobre los tiempos del hombre, para marcar los tiempos del hombre, para marcar sus tiempos, sus circunstancias. Mas Dios dice, yo lo derribé, y ahora te levanto a ti, te he levantado a ti, te senté en lugares celestiales, te di autoridad para que tú ahora ejerzas control, ejerzas dominio, a través del poder de la palabra, a través de tu trabajo, a través de tu obra, puedas quebrantar lo que el enemigo ha establecido y empezar a ejercer proféticamente anticipación sobre los tiempos, sobre toda estrategia del enemigo, sobre todo lo que el enemigo ha establecido, volver al orden, quebrantar toda tiniebla en tu casa, en tu ciudad, en tu nación, romper las tinieblas y que la verdad empiece a correr cual río para impregnar la mente de las personas, transformar la ideología imperante, quebrantar la cultura ancestral y modelar la cultura del reino. Somos agentes de cambio, somos agentes de transformación, como el Señor, porque el Señor así lo ha determinado. Quiero terminar recordando lo que el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 11, en el verso 3. Él dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean engañados de la sincera fidelidad a Yeshua. Aquí vemos todo un trabajo del enemigo en la mente de Eva, que luego dio lugar a la caída del hombre, y no porque crea que Eva es la culpable, porque Adán también es responsable del asunto, pero dio lugar a la caída del hombre. La estrategia del enemigo es clara: desorden a través del engaño. Cuestionó en la mente de Eva lo que Dios había dicho, dividió su mente, y al dividir su mente, lo que Dios dijo y lo que la serpiente dijo, se creó el vacío. Su corazón se inclinó a lo que la serpiente dijo y dio a luz el pecado, y con el pecado la iniquidad. Entonces vemos una acción del enemigo que generó una condición, y con esa condición una operación, es decir, una dinámica de vida contraria. Usted y yo hemos nacido de nuevo, y Dios ha estado revirtiendo ese proceso en nuestras vidas, iluminando áreas de tiniebla para llenar el vacío.
y entonces empezar a revelarnos el diseño. Y a partir de la revelación, código de la palabra, ese diseño ser formado en nosotros y a través de esta luz ser guiados a volver al trazo. Y con el trazo definir el propósito y el destino. Estamos volviendo al origen. Estamos volviendo a la naturaleza del reino y esta se está activando en nosotros. El Espíritu de Dios se sigue moviendo. El Espíritu de Dios sigue trabajando, sigue trayendo restauración, sigue operando en tu vida, en la mía y en las circunstancias que nos rodean. Todo se enfila hacia un final marcado proféticamente por Dios desde un principio. Y usted y yo somos protagonistas de esto. Bien, para mí ha sido un enorme privilegio exponer la palabra. Mi motivación ha sido enseñarle, pero también que usted pueda reflexionar. Y bueno, seguiremos con esta preciosa iniciativa del T54 para leer la escritura, como se le llama en hebreo, las parashá. Les bendigo y hasta una nueva edición. Bendiciones.